Continuando con la unidad 4 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.3, caracterización de los ángulos correspondientes. Problema inicial. Construye dos rectas paralelas L y M. Traza una secante. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? No tenemos acá la solución. Esta solución ustedes la van a tener que desarrollar en su cuaderno de clase. Para ello vamos a utilizar el estuche de geometría. En primer lugar vamos a trazar dos rectas paralelas haciendo uso del cartabón y de la escuadra. Para poder trazar esas dos rectas paralelas tienen que colocar el cartabón y la escuadra en esta posición. Luego, haciendo uso de la escuadra, trazan una primera recta. Luego, deslizan la escuadra sobre el cartabón, tratando de que el cartabón esté fijo, que no se mueva. Deslizan la escuadra y luego trazan la otra recta. Al hacerlo, tendrán una figura más o menos como esta, dos rectas paralelas. A la primera recta le vamos a llamar la recta L y a la segunda le vamos a llamar recta M. Luego, utilizando la regla, trazan una recta secante, es decir, una recta que corte a la recta L y a la recta M. Después vamos a tomar la medida haciendo uso del transportador. Vamos a tomar la medida de los ángulos correspondientes, tal y como lo tenemos en este ejemplo. Vean que en este ejemplo los ángulos obtenidos son de 130 grados y de 50 grados. Puede ser que en el ejemplo que ustedes hagan en su cuaderno no les queden con estas medidas, ya que dependerá de la inclinación que le den a la recta secante. Bueno, pero haciendo uso del ejemplo que tenemos acá en pantalla, notemos que los ángulos correspondientes entre dos rectas paralelas tienen la misma medida. Noten que este ángulo es de 130 grados y este también de 130 grados. Y los dos son correspondientes. De la misma manera, esta otra pareja de ángulos correspondientes tienen la misma medida, una medida de 50 grados. Luego tenemos este de acá, que también son correspondientes, tienen una medida de 130 grados. Y por último, estos dos ángulos correspondientes tienen una medida de 50 grados. Tienen la misma medida. Tengamos en cuenta también esta información. Para denotar el paralelismo entre dos rectas, se utiliza el símbolo, estas dos rayitas colocadas de manera vertical. Es decir, si la recta M es paralela a la recta L, se denota como M paralelo a L. Conclusión. Si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, los ángulos correspondientes son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario. Es decir, si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Tenemos el ejemplo de la clase. Dado que la recta L es paralela a la recta M y la medida del ángulo A es igual a 60 grados, este ángulo que tenemos acá, determina la medida de los ángulos restantes. Bueno, utilizando la información que conocemos de clases anteriores, tenemos lo siguiente. Tenemos que el ángulo A más el ángulo D es igual a 180 grados por ser suplementarios. Noten, el ángulo A y el ángulo D están sobre una misma recta y sabemos que en una recta hay un ángulo de 180 grados, entonces la suma de esos dos ángulos es de 180 grados. Si el ángulo A mide 60 grados, entonces el ángulo D tiene que medir 120 grados. 60 más 120, 180. Luego tenemos que estas parejas de ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto tienen la misma medida. Tenemos la primera pareja
que es el ángulo C con el ángulo A, dado que son opuestos por el vértice, tienen la misma medida, que es de 60 grados. Es decir, si el ángulo A tiene 60 grados y es opuesto por el vértice con el ángulo C, entonces el ángulo C también mide 60 grados. Y de igual forma tenemos que el ángulo B, este ángulo de acá, es opuesto por el vértice con el ángulo D. Si el ángulo D mide 120 grados, entonces el ángulo B, que es su opuesto por el vértice, también mide 120 grados. Ahora, para encontrar la medida de los ángulos restantes, vamos a utilizar la información que obtuvimos en el problema inicial. Sabemos que los ángulos correspondientes entre dos rectas paralelas son iguales. Y las parejas de ángulos correspondientes son las que tenemos acá. Tenemos la primera pareja, que es el ángulo E con el ángulo A. El ángulo E con el ángulo A. Ángulos correspondientes, miren, tienen como la misma posición. Si el ángulo A mide 60 grados, entonces el ángulo E tiene la misma medida. Tiene la medida de 60 grados. Ahora la otra pareja de ángulos correspondientes es el ángulo G y el ángulo C. Ángulo G, este que tenemos acá, su correspondiente es el ángulo C. Si el ángulo C mide 60 grados, entonces el ángulo G tiene la misma medida, que es de 60 grados. Tenemos otra pareja de ángulos correspondientes, es el ángulo F con el ángulo B. Ángulo F y su correspondiente es el ángulo B. Noten, están como en la misma posición, al mismo lado de la recta secante y en la misma posición de la recta L y M respectivamente. Los dos están en la parte de abajo. Si el ángulo B mide 120 grados, entonces su correspondiente, que es el ángulo F, también mide 120 grados. Y por último tenemos la pareja de ángulos, el ángulo H y el ángulo D. Ángulo H y ángulo D. Los dos son correspondientes, entonces tienen la misma medida. El ángulo H también tiene una medida de 120 grados. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que resolver. Dado que la recta L es paralela a la recta M, determina el valor de X. Y tienen que justificar cuando encuentren el valor de X. ¿Por qué tiene tal valor X? En el literal A está bien fácil, ¿verdad? En el literal B no se vayan a confundir, porque el ángulo de 105 grados no es correspondiente al ángulo X. Aquí van a tener que utilizar un poquito de lógica, y también van a tener que utilizar la información que aprendimos en clases pasadas. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, por ejemplo. Esa información podrían utilizar. Bueno, traten de resolverlo en su cuaderno, y acá les voy a dejar las respuestas, pero solo con la intención de que se autoevalúen. Entonces sean honestos, háganlo ustedes por su propia cuenta, pónganle pausa a este video. Una vez que lo hayan hecho, vean las respuestas, por favor. Las respuestas son esas. Bueno, esto es todo por esta clase. Gracias por su atención. Perdón, se me olvidaba aquí aclararles que esta justificación que da en el literal B es una justificación que vamos a aprender en la siguiente clase. Acá dicen que la justificación es porque los ángulos son alternos externos, el ángulo X con el ángulo de 105 grados. Y es cierto, los ángulos alternos externos son iguales, pero según lo que hemos aprendido hasta esta clase, para poder realizar este ejercicio, tenemos que considerar que este ángulo de acá es correspondiente con el ángulo de 105 grados. Entonces también mide 105 grados. Luego, el ángulo X es opuesto por el vértice con este ángulo de acá, que tiene una medida de 105 grados. Entonces el ángulo X
también tiene una medida de 105 grados. Bueno, y sí, es todo por este día. Gracias por su atención.